sé que eres tú, yo sé que eres tú. Pero escúchame bien. Si Pedrito no me cree, lo mato. ¡Lo mato! ¿Me entiendes? Tantos años fuera de este país. Parece que fue ayer, cuando me fui, cuando dejé a mi hijo. Margarita, soy Gina, tu hermana. Perdón, no sabía que tenía visita. Ay, hijo. Ella es Pedro. Háblale al contador ahorita mismo y dile que me haga un cheque por la cantidad más alta que pueda. A mi nombre. Quiero mis ganancias ahorita mismo. ¡Claro! Cuando necesitaron mi dinero no hubo ningún problema, ¿verdad? ¡Bola de inútiles! ¡Púdrete! Mire, ya se supone que debes hablar conmigo, no andar de amiguita adolescente con mi hermana. Pedro, por favor, no trates así a Mireya. Ella solamente está tratando de ayudar. ¡Lupita! 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 ¿Qué pasó hoy entre Tomás, tú y mi mamá en la cocina? Ya van 2 veces que discutes con ella. ¿Me puedes explicar qué está pasando entre ustedes? Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú. Te lo repito una vez más, ¿qué está pasando entre ustedes? Nada. Simplemente siento que tu mamá es un poco celosa. Celosa. ¿De quién? ¿De qué? Bueno, celosa. Me he dado cuenta que ella no le soporta... Bueno, no quiere que nadie se le acerque o le hable a Tomás. Lo que acabas de decir es ridículo. ¿Por qué mi mamá sentiría celos? Tú eres mi mejor amiga. ¿Conoces a Tomás hace años? ¿Por qué sentiría celos de ti? Ignacia, ¿tu mamá nunca volvió a tener una pareja después de tu papá? No que yo sepa, no. ¿Por qué? Amiga, ¿no crees que sería bueno conseguirle un novio a tu mamá? Karina, ¿cómo se te ocurre? Mira, primero, yo no me veo consiguiéndole un pretendiente que a ella le guste. Tendría que ser alguien perfecto como ella ve a Tomás, justamente. Y segundo, pues... Ay, no creo que le interese. Pues yo que tú haría el intento. Todavía tu mamá es una mujer joven, bonita, con dinero. Ella necesita un buen hombre a su lado. No vaya a ser que se equivoque y escoja a la persona no adecuada. Berta está completamente loca y eso la hace muy peligrosa. Yo nunca supe cuánto me envidiaba hasta ahora. Después de que trató de matarme y hacerse pasar por mí. Ay, mi cielo, de veras cuánto lo siento que haya intentado matarte. Sí. Ella siempre quiso una vida como la mía. Nunca pudo tener hijos, no tenía familia. Y le encantaba escuchar cuando yo le hablaba de ti, del hijo que dejé contigo, de Mariano. Ay, estaba obsesionada conmigo y no me di cuenta hasta que Oliver me escogió a mí como su esposa. Ahí fue que perdió la razón. Pero cuéntame, ¿cómo fue que sucedieron las cosas? ¿Cómo fue que Berta planeó tu muerte? Oliver y yo íbamos en el coche. Él conducía, yo iba a su lado. De repente nos quedamos sin frenos. Oliver trató de no perder el control, pero lo último que recuerdo es que el coche estalló en llamas. Tranquila, Gina, por favor, ya pasó. Ya no me tienes que seguir contando, por favor, ya pasó. Oliver no sobrevivió, pero para desgracia de Berta, yo sí. Sufrí algunas quemaduras, me fracturé varios huesos, mi rostro quedó desfigurado. Prácticamente estaba más muerta que viva. Pero a ver, si el coche se quedó sin frenos, pudo haber sido un accidente, ¿no? ¿Cómo sabes que esa mujer lo planeó todo? Es que, Gina, estás hablando de algo muy macabro. Solamente un demente puede llegar a tener una idea como esa. Cuando Berta se dio cuenta que yo no había muerto, regresó para terminar su trabajo. Ay, Dios mío.
Gina. Creíste que te ibas a escapar de tu suerte, amiga. Tú pudiste haber sobrevivido al accidente que yo misma planeé. Pero nunca vas a sobrevivir a mi odio por ti. Adiós. Adiós, mi querida Gina. Nos vemos en el infierno, querida. Berta creyó que finalmente había acabado conmigo. What's going on here? She's not breathing. You, CPR. Nurse, AD. Oxygen. Nothing. 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 Give me the needle. Quicker! Let me see. Come on, out of the way. Berta creyó que finalmente había acabado conmigo. ¡Ay, por Dios! Por eso sé que fue ella quien lo planeó todo. Lo que nunca me imaginé fue que ella se hubiera metido en esta casa a vivir mi vida. Ustedes pudieron estar en peligro. Y lo estamos. ¿Qué? Es que yo descubrí su verdadera identidad y la confronté. Pero eso es una locura, Margarita. Esa mujer es muy peligrosa. Ya lo sé. Y me dijo que si me atrevía a ir a la policía, pues que iba a matar a Pedro. Tiene que haber alguna manera, ¿verdad? Que pueda yo sacar ese dinero. Señora Gina, qué pena, pero su dinero está invertido en el proyecto inmobiliario que usted nos indicó y en títulos de valor a término fijo. A ver, aquí dice que usted es el encargado. O sea, usted puede hacer algo para que me den ese dinero en efectivo ahora mismo, ¿verdad? ¿Que no entiende? Yo lo necesito. Señora, yo lo siento, pero no se puede. Al menos por ahora no. ¡Netos! ¡Estúpidos! Pero no se van a quedar con mi dinero. No lo voy a permitir. ¡Ay, no lo voy a permitir! Vamos a la policía. Alguien tiene que detener a esa demente. No. Es que lo primero que me advirtió es que no la denunciara con la policía. Pero entonces vamos a buscar a Pedro. No. Él tiene que saber que está en peligro, Margarita. Yo lo sé, Gina, pero es que no te das cuenta. Si esa mujer se entera que la denunciamos con la policía, va a matar a Pedro. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No puedo quedarme de brazos cruzados. Se trata de Pedro, de mi niño. ¿Cuántos años esperé por este momento, Margarita? No me perdonaría que algo malo le pasara. Entonces, vamos a planear bien las cosas, Gina. Porque yo no estoy dispuesta a sacrificar la vida de mi hijo por nada del mundo. Yo lo voy a proteger de Berta Suárez con mi vida. Con mi vida. Mariano, ¿estás aquí? Mariano. ¿Quién será esta señora? Fume tranquila, Alfonsina. No me molesta. Total, ese va a ser su último cigarrillo en mi casa. ¿Cuál es la idea? ¿De que me sienta como condenada a muerte? ¿Igual que esos presos a los que les dejan cumplir su última voluntad? Si usted lo dice, reina. Ya tengo todo dispuesto.
Imagínese un lugar hermoso, con muchos médicos que la van a cuidar todo el tiempo, solo para usted. Ay, yo no necesito ni un asilo, ni mucho menos médicos. Soy la más sana de todos en esta casa, ¿eh? Puede ser, pero esta ya no es su casa. Tú no me soportas porque soy la única que te dice las cosas en la cara, ¿verdad? ¿No aguantas saber que hay alguien que no te cree? Tu pose de hombre perfecto, tus palabras clichés y tu falso amor por mi nieta. Yo te veo como realmente eres, Tomás. ¿Y sabes qué? Es espantoso lo que veo. No me va a echar a perder el día, vieja loca. Muy pronto lo mejor va a ser que yo llegue a esta casa y saber que usted ya no está aquí. Ojalá se pudra en ese asilo. Dios santo. Ay, no. ¿Y ahora qué hago? ¿Te gusta la pintura? Pues no está mal. ¿Por qué? Para conocerte un poco más, saber de tus aficiones, de lo que te gusta. No, pues no hay mucho que hablar, ¿eh? No, yo creo que sí. Por ejemplo, de Lupita. ¿Lupita? ¿Tú cómo conoces a Lupita? Porque vino, estuvo preguntando por ti. Dime una cosa, ¿es tu amiga? Porque debe haber pasado algo entre ustedes. Cada vez que te menciona se le llenan los ojos de lágrimas. Yo abro. ¿Mamá? Rubén, agarra tus cosas, que te vienes conmigo ahora mismo. ¿Me oyes? Ahora mismo. Ve por tus cosas. Ay, bueno, ¿ya no me vas a hablar? ¿Ni siquiera una sola palabra o qué? Mira, ya. Ahora lo único que quiero es saber cómo está mi hermana. Ojalá que no la dejen internada y no tengamos que decirle nada a mi mamá. Ella está muy preocupada. Es que es normal que todos estemos preocupados. Esto del embarazo de Lupita es complicado, obviamente, y apenas esto está comenzando, ¿eh? Un embarazo adolescente tiene, pues, muchos riesgos. El cuerpo de una niña no está preparado. No entiendo. No entiendo en qué momento nos cambió tanto la vida. Tienes que calmarte, ¿sí? Mira, debes estar preparado para mantener al hijo de tu hermana. Ella está muy chiquita. Ella no va a poder darle lo que un niño necesita. Es muy inexperta. Sola no va a poder. Lupita no está sola. Para eso me tiene a mí, a mi mamá. Claro, y a nosotros también. La vimos crecer desde que era una bebé. La adoramos, Pedro. ¿Te imaginas si la vida nos hubiera regalado la oportunidad de ser padres? Eso solamente hubiera traído pura felicidad a nuestra vida. Pero no es nuestro hijo, Mireya. Es el hijo de mi hermana, mi sobrino. El hijo de una niña que apenas está terminando de crecer. Por eso. Mira, piénsalo bien. Lo podríamos criar nosotros. Podríamos ayudar a Lupita para que estudie, para que se prepare. Ese niño podría verte como su papá. Y a mí como una mamá. Yo te agradezco todas las ganas que tienes de apoyarnos, Mireya. Pero esta mentira se va a acabar muy pronto cuando Lupita le crezca la panza. Y hasta ahí llegó todo. Acuérdate que esto lo estamos haciendo por el bien de tu mamá. Por su salud, ¿ok? Mira, si le ayudáramos con este niño, Lupita podría dedicarse a estudiar y no tendría que estar cambiando pañales, levantándose temprano y madrugando, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Mi bebé está bien? Pues sí. Mira, ¿ves ese puntito que está ahí? Ese es tu bebé. Apenas se está formando, pero tiene
el peso y la medida perfecta para las semanas de embarazo que tienes. ¿Es eso? ¿Ese puntito blanco? Sí. Y está bien aferrado al útero. Está creciendo. Tanto tú como el bebé están bien. Vas a ver crecer a tu hijo. Vas a estar con él. Vas a celebrar sus triunfos. Pero no como su mamá. Como su tía. ¿Qué? Deja que yo sea la madre de tu bebé. Deja que tu hermano y yo nos ocupemos de tu hijo. ¿El padre del bebé vino contigo? Porque si quieres, lo puedo hacer pasar para explicarle las causas de tu desmayo. Él no pudo venir. Pero está mi hermano y su novia allá afuera. Está bien. Bueno, jovencita, no tiene nada grave. Solo son los cambios hormonales. Su embarazo apenas está comenzando. Y faltan aún varios meses para ver los cambios en su cuerpo y en su vida. Pero vas a estar bien. ¿No crees que al menos deberíamos llamar a Pedro para saber dónde está? No, acuérdate que le dije que fuera a buscar a su hermana y que se quedara con ella. ¿Tuviste una hija? Sí, se llama Lupita. ¿Cuántas cosas tenemos que contarnos todavía, verdad? Sí. Voy a servirme un poco de agua. No, yo te la traigo. Tú quédate aquí tranquilita. No, tú quédate aquí y yo te voy a traer un poco de agua también. Está ahí en la refrigeradora, hay una jarra. ¡Ay! Aquí estás. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí calladita? Muy bien. Así tendrías que estar. Muda. Si no, ya sabes lo que le voy a hacer al idiota de tu hijo, ¿eh? ¿Qué es lo que le vas a hacer a mi hijo? ¡Desgraciada!